La mente puede ser causa tanto de esclavitud como de liberación. La frase la dijo Buda, también podemos leerla en el Bhagavad Gita, uno de los libros más importantes del hinduismo, que Gandhi calificó incluso como su diccionario espiritual. Así empieza este libro que hoy os recomendamos, que es imprescindible para los tiempos que estamos viviendo, que es La libertad interior, de la colección Ediciones Diana, escrito por alguien que cuenta con toda mi admiración, él ya lo sabe, es Gaspar Hernández, es periodista, es todo un pionero sobre la divulgación, en divulgación sobre temas de espiritualidad o ley de la atracción, las leyes universales. Yo recuerdo hace más de 10 años escuchar una tertulia por la noche en Catalunya Radio, que es la radio nacional de aquí de Cataluña, y de repente en esa tertulia empezaron a hablar de la ley del secreto, de si éramos capaces de crear nuestra realidad mediante el pensamiento, el poder del sentimiento, el poder del corazón. Y eso para mí fue un auténtico descubrimiento. Nadie más hablaba de esos temas, y menos en una radio nacional, en una radio pública. El programa se llamaba Una nit a la Terra, una noche en la Tierra, y estaba dirigido y presentado por nuestro invitado hoy en el programa, Gaspar Hernández, con quien vamos a hablar precisamente de eso, de la libertad interior. La libertad que quizás estos días se ve un poco amenazada, al menos la libertad exterior. Quizás es un momento de conectar con esa libertad interior que nada ni nadie puede manejar ni manipular. Gaspar es además director y presentador de uno de los programas de más éxito, tanto en la radio como en la televisión catalanas, como es l'Ofici de Viure, que cuenta pues, con un montón de seguidores, una comunidad de seguidores fieles que no faltan a la cita tanto en la televisión como en la radio. Gaspar, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo Alex. estás? Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por tu invitación. La verdad es que es un placer estar, me siento como en casa, porque muchas veces coincidimos como entrevistadores. Sí, normalmente recuerdo también cuando nos conocimos en persona entrevistando en Madrid a Bruce Lipton durante un fin de semana como muy, muy movido. Y me acuerdo también de otras veces que después de entrevistar yo a Joe Dispenza, por ejemplo, después ibas tú, venía yo. Y siempre somos pocos los periodistas que nos dedicamos a divulgar aspectos relacionados con la psicología, espiritualidad, conciencia. Y bueno, por lo tanto es un placer, estoy como en casa. Yo te podría también hacer las preguntas a ti, o sea que si quieres cambiamos los papeles. Bueno, a ver qué surge de todo Vale. esto, ¿no? Gaspar dice, somos pocos pero persistentes, que ahí estamos, llevamos un montón de años ahí hablando de estos temas. ¿Por qué somos tan pocos? No lo sé. Yo creo que quizá porque el antiguo paradigma aún está muy enraizado en muchos medios de comunicación y en muchos profesionales, ¿no? Cada vez está habiendo, Internet demuestra que cada vez hay una emergencia de un nuevo paradigma, de una nueva forma de ver las cosas, y yo creo que la gente, los jóvenes y las jóvenes que crecen con Internet, si el día de mañana quieren ser periodistas, pues habrá muchos que probablemente digan, bueno, pues voy a divulgar estos temas, ¿no? También desde el rigor y sobre todo desde el máximo rigor profesional, ¿no? Que es lo que yo reivindico, ¿no? No me gustan los vendedores de humo, no me gusta la gente que intenta también sacar el dinero a las personas que no lo están pasando bien. O sea, me gusta aplicar el rigor periodístico profesional que yo intenté aplicar cuando hacía información política, económica, etcétera, a estos temas, ¿no? Yo creo que el día de mañana pues habrá más comunicadores a través de los medios de comunicación convencionales. En Internet ya están. Bueno, ese rigor se demuestra en todos tus programas, l'Ofici de Viure, El oficio de vivir, que por cierto hiciste un programa especial para la televisión pública durante la pandemia, que era l'Ofici de Sobreviure, ¿no? El oficio de sobrevivir. Sí. ¿Cómo estás viviendo tú, como persona? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos actuales? Bueno, por un lado, o sea, desde la superficie, como si dijéramos, pues hay tormenta, superficie muy movida, pero porque el exterior es muy movido. Desde el interior, con una paz, con una profunda paz, para mí lo más importante, más que la felicidad, es la paz. La paz puede ser una paz alegre, o sea, la paz no tiene que ser aburrida, pero estar en tu centro en estos tiempos tan movidos, tan convulsos, pues para mí no tiene precio. Yo intento vivirlo desde ahí, ¿no? O sea, hay dos niveles.
Es como ir en coche con las luces largas o las luces cortas, ¿no? Pues bueno, están las luces cortas, ya vemos que ya vemos cómo está el patio, y con las luces largas vas más allá. Yo intento, con todos los errores desde como puedo, vivir desde los dos niveles, ¿no? Pero sí, hay un nivel en el que, a pesar de todo, hay paz. Y desde ahí intento sencillamente ser útil. O sea, ofrecer herramientas, divulgar herramientas que puedan ser útiles para lograr una cierta calma y estabilidad emocional y psicológica en tiempos tan convulsos, porque desde la angustia, desde el estrés, desde el miedo, no vamos a solucionar nada. O sea, la situación es la que es, pero podemos vivirla con ansiedad o sin ansiedad. Ya sé que no es fácil, pero bueno, está en nuestras manos y hay hoy herramientas muy poderosas del mundo de la psicología para hacer frente a esto, yo creo, a este día a día convulso. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Como se suele decir. La cuestión es, por tu experiencia, Gaspar, ¿tú cómo lo haces para no moverte de ese centro? Porque está claro que ahora mucha gente está muy movida, muy desorientada. Muchos que nos están viendo, de repente, su vida se ha caído en pedazos porque están cayendo estructuras. Empleos que se han perdido, muchos de ellos no se van a recuperar porque lo que está haciendo esta crisis, esta pandemia, es acelerar los cambios a nivel, sobre todo económico, ¿no? Que quizás se habrían producido en el mundo de una manera natural en 20 años, pues ese cambio que se iba a producir en 20 años se va a producir en 1 o 2 años, ¿no? Entonces, los tiempos van muy velozmente, hay mucha incertidumbre. ¿Tú cómo lo haces para mantenerte en tu centro? Para que nadie te mueva de esa paz, para que nadie te quite esa paz. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo lo que logro es regresar ahí cuando salgo del centro. O sea, no es que yo no soy Buda, o sea, que ni soy un monje budista ni nada, ¿no? Aunque me caen muy simpáticos los monjes budistas porque ríen mucho, pero bueno, y colaboro mucho con ellos e intento divulgar todas las tradiciones espirituales y también religiosas. Pero y no soy como ellos, yo aprendo y como decía antes, ¿no? Cometiendo muchos errores. Entonces, desde ahí me doy cuenta cada vez que caigo para volverme a levantar. Bueno, para mí la herramienta principal, lo que a mí me va bien, es siempre que me salgo del presente, volver al presente. Entonces, ya sé que estoy dando un concepto que no es nada nuevo y del que habéis hablado muchísimo aquí, pero... Se habla mucho, pero no se practica, ¿eh? Claro, pero yo creo que si queremos cultivar la auténtica libertad, yo digo que la auténtica libertad, en esta situación, la auténtica libertad es la libertad interior. No tenemos libertad exterior en muchos casos durante unos cuantos periodos de tiempo en todo el mundo, pero podemos cultivar la auténtica libertad, que es la libertad interior. Entonces, yo esta afirmación tan contundente la tenía que argumentar y la he argumentado en el libro, ¿no? Porque pienso, bueno, merece la pena un libro para explicarlo, aunque sea un libro que se lee muy rápido, pero quería argumentarlo. Entonces, la auténtica libertad es la libertad interior, quiere decir que todos lo hemos vivido. O sea, podemos estar en verano en una fantástica playa paradisíaca y, en cambio, pensar en el trabajo que no tenemos, en el jefe que siempre pone obstáculos a nuestro trabajo, podemos tener miedo, podemos estar en un sitio maravilloso, en unas condiciones maravillosas y no ser libres. ¿Por qué? Por lo que comentabas antes, por la mente. Jiddu Krishnamurti, que era un gran referente espiritual del siglo pasado, decía que nadie puede ser auténticamente libre si no va más allá de la mente. Entonces, para mí, mi práctica es intentar cada día, en pequeños espacios, pequeños momentos, ir más allá de la mente, porque la mente es caótica. Es un chiste, parece un chiste que llamemos a la mente siempre, que le llamemos lógico-racional, ¿no? Porque de racional no tiene nada. La mente es el gran tesoro, es la joya de la corona que tenemos como especie humana, pero desde la mente no podemos ser felices. La mente está preparada el cerebro está preparado para sobrevivir, no para ser felices. De hecho, en tu libro lo dices, mencionas que el budismo ha hecho referencia a lo que se conoce como la mente del mono, ¿no? La mente de mono.
Tenemos una mente de mono que siempre está ahí. Se va al pasado, se va al futuro, pero nunca está en el presente. Claro, yo lo llamo, por deformación profesional, Alex, y estarás de acuerdo, creo, conmigo, lo llamo el locutor de radio. O sea, locutor de radio. Es este locutor de radio que está todo el día criticando, juzgando. El ejemplo que ponía antes, ¿no? Si estuviésemos en una playa maravillosa, en un paisaje maravilloso, automáticamente el locutor de radio diría, bueno, ¿y si sale un tiburón? ¿O qué pasará mañana? ¿Y dentro de 3 semanas que tienes que volver al trabajo, que quizá perderás? ¿No? O si nos tocase la lotería. O si nos tocase la lotería, el locutor de radio ya empezaría dentro de 2 días, a tener miedo, ¿no? ¿Qué pasará con el dinero? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si me lo roban? Entonces, el locutor de radio, que es esta mente racional, que no tiene nada de racional, pero que es una joya, por otro lado, porque gracias a esta mente pues tenemos Internet, gracias a esta mente racional pues hemos podido programar la agenda para hacer esta entrevista, podemos construir edificios, o sea que está muy bien, pero no sirve para ser felices ni para estar tranquilos y tranquilas en esta época tan convulsa. Entonces, mi modesta práctica es siempre durante el día, cuando puedo, oír a este locutor de radio como quien oye llover. Porque no para, el locutor de radio no para nunca. Es imposible dejar, como sabes muy bien, Alex, la mente en blanco. No para, es imposible. Muy complicado. Entonces, él siempre está dándonos la tabarra y cuando conocemos a alguien, por ejemplo, ya enseguida la mente, el locutor de radio empieza a juzgar a esta persona, ¿no? O entramos en Instagram y vemos cualquier imagen y el locutor de radio, mira qué vida se tira esta persona que yo no me puedo permitir, mira cómo viste, y está juzgando. Entonces, nos perdemos la vida así, perdemos la vida. ¿Por qué? Porque la experiencia del momento presente, mirar el paisaje a través de la ventana, que es una cosa sencilla y gratis, ¿no? Estar ante una persona o incluso estar viendo un programa, ¿no? Sea lo que sea, nos lo perdemos porque el locutor de radio va etiquetando todo y juzgando todo lo que pasa. Por ejemplo, vamos paseando por el campo y vemos un cardo y automáticamente el locutor de radio dice esto es feo, esta planta es fea, un cardo borriquero. O vemos un cerdo, pues el cerdo ya es feo. Y para la realidad no existe lo bello y lo feo. Es nuestra mente, nuestro locutor de radio que lo va etiquetando. Claro. Entonces, si vas todo el día con el locutor de radio, escuchando el locutor de radio, no eres libre. Eres un esclavo del locutor de radio. Entonces, mi propuesta es siempre encontrar pequeños momentos para no escuchar al locutor de radio o oírlo como quien oye llover. Entonces, hay distintas prácticas, pero bueno, puede ser la meditación, el yoga, el deporte, pasear por la montaña, pero bueno, yo creo que tomando conciencia ya es suficiente, ¿no? Tomando conciencia de, bueno, pues ahora voy a beber agua, pues me centro en el agua, ¿no? O me estoy duchando, me centro en el agua de la ducha, no en lo que haré después de la ducha. O estoy comiendo y me centro en el sabor de la comida. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Es donde pones la atención. Claro. Entonces, poco a poco te vas acostumbrando a estar más en el presente. Y eres mucho más libre que no cuando dependías de lo que iba diciendo el locutor de radio. Entonces, para mí, que he sido y que soy también, aparte de escritor, locutor de radio, pues me sirve mucho la imagen del locutor de radio. O sea, el locutor de radio, si puede ser bajito, con el volumen bajo, y yo voy mientras tanto voy viviendo el presente. No pensar tanto la vida, sino vivirla, ¿no? O sea, hacer lo contrario un poco de lo que nos han enseñado desde pequeñitos, ¿no? Que desde pequeños siempre se ha cultivado mucho la mente lógica, racional, pero la mente más emocional, aquella mente que nos permite conectar con el presente, experimentar la vida, a eso no se nos ha acostumbrado tanto. Y hemos perdido la espontaneidad, la inocencia en el mejor sentido que teníamos cuando éramos pequeños o pequeñas, ¿no? Yo en el libro hablo de un gran psicólogo catalán que fue para mí un gran referente, que fue Antonio Blai Fontcuberta, que él explicó antes que yo diría que nadie, al menos en Cataluña, en una época en la que no era nada fácil hablar de estos temas, en pleno franquismo,
pues hizo una cartografía, ¿no?, de todos estos temas de la conciencia humana, ¿no? Y él también decía que la libertad es la libertad interior, pero que la vamos perdiendo, que ya la teníamos cuando éramos pequeños o pequeñas, pero que la sociedad nos va encorsetando, ¿no? Nos va poniendo límites, le va diciendo al niño, esto está bien, esto está mal. El niño lo tiene todo, vive en plenitud, pero la sociedad le va diciendo, pues no, por aquí no, y con las mejores intenciones el niño o la niña van perdiendo libertad. Entonces, para mí es clave volver a esta, entre comillas, inocencia que a veces recuperamos recuperan en la tercera edad, Sí. que es lo que decía un gran filósofo catalán que se llama Raimon Paniker, que lo denominaba la segunda inocencia. La segunda inocencia. Sí. Es esta época en que volvemos a ser niños. Volvemos a ser niños en el mejor sentido, ¿no? Y disfrutamos de la vida si podemos, no todo el mundo, ¿no? Pero disfrutamos más de la vida, ¿no? Quizá porque se acaba, pero bueno, disfrutamos más de la vida. Claro, que no se trata tampoco de denostar la mente lógica y racional, que tiene una función obviamente, lo que no puede pasar tampoco es que todas las decisiones, toda nuestra vida se sustenten en esa mente lógica y racional, ya que la vida es mucho más que eso. Tú, de hecho, en tu libro lo dices, Gaspar, dices, tenemos entre 40 y 60.000 pensamientos al día y el 90% son los mismos que los del día anterior. Y seguramente de ese 90, el 95% serán negativos, ¿no? Aquello decías de etiquetar, juzgar, juzgamos a los demás y nos juzgamos a nosotros mismos. Vemos una persona, por ejemplo, que va inmaculada, va bien vestida, perfecta, y solo que tenga una manchita en la corbata, ¿en qué nos vamos a fijar? En la mancha de la corbata, no que va inmaculada, muy bien peinado, no. Nos fijamos en la mancha de la corbata. Nos han enseñado siempre a centrarnos en la carencia y a resolver las carencias en vez de potenciar las virtudes o los atributos que todos tenemos, ¿no? Y quizá esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, pueda ser una oportunidad para dar la vuelta también a esa vida que hasta ahora nos han obligado a pensar y no a experimentar o a sentirla, ¿no? Quizás una oportunidad única para reconquistar esa libertad interior y salir de la cárcel mental que nos hemos construido. Ojalá, ¿no? Ojalá sirva para que tomemos conciencia de partes de nuestro interior que quizá no hemos explorado lo suficiente, ¿no? Volviendo al gran psicólogo Antoni Blai Fontcuberta, él decía que lo importante para una persona, él decía realizada, ¿no?, es siempre lo que no tanto las situaciones exteriores, sino lo que las situaciones exteriores le permiten desarrollar. Él decía, nunca serás feliz por las situaciones exteriores, por lo que pase o deje de pasar, nunca serás feliz. ¿Por qué? Él decía, porque tienen siempre fecha de caducidad. Y el mismo matrimonio que hoy te puede hacer feliz, pues mañana te hará infeliz. El mismo partido político que hoy te hace feliz porque lo has votado encantado de la vida, pues mañana te hará infeliz. Y él dice, él venía a decir, no utilizaba la expresión estafa, pero decía, bueno, todo esto es como una gran estafa en el sentido de que nos han enseñado a buscar la felicidad o la paz o la plenitud o el amor fuera de nosotros. Y él decía, con un lenguaje muy contundente, ¿no?, decía, mejor que encontremos algo más sólido para apoyarnos, ¿no? ¿Y qué es esto tan sólido? Pues bueno, nuestro interior, ¿no? Él decía, la felicidad que buscas, la plenitud, la tranquilidad, el amor, todo eso que estás buscando, que la sociedad, como comentabas, Alex, te ha enseñado a buscar fuera de ti, pues ya está dentro. Entonces, él decía, ve poniendo atención a eso que tú buscas fuera, que ya está dentro de ti, y verás que en un par de meses, decía él, o sea, además era práctico, en 2, 3 meses verás que empiezas a desarrollarlo y a sentirte mucho más feliz, con mucha más paz, con más abundancia, con más plenitud. Y eso lo decía un psicólogo catalán de prestigio que es referente de muchos psicólogos en estos momentos en el mundo, que si hubiese hablado o escrito en inglés estaría traducido a todas las lenguas, ¿no? Fue un gran maestro. Y él decía, él hablaba de esto. Y por cierto, hablaba también de la ley de la atracción, sin llamarlo ley de la atracción. ¿Cómo lo llamaba, Antoni? Él decía que era una forma de oración, sin llamarlo necesariamente como oración, pero el pide y se te dará, él lo llevaba a la práctica. Él decía, y además lo explicaba en sus charlas para alumnos avanzados, él decía que son leyes exactas y que había pasado
periodos de su vida en los que iba mal de dinero, incluso pone las cantidades, necesitaba 16.000 pesetas de aquella época y bueno, llevaba a término su técnica, o sea, practicaba la técnica que él comentaba y que si quieres podemos comentar, y aparecían como por arte de magia 16.000 pesetas. Yo cuando lo leí pensé, esto no puede ser, porque en un psicólogo tan serio, en el mejor sentido... Habla de algo que parece magia, ¿no? Claro, claro. Y pensé, bueno, a ver, ¿no? A ver hacia dónde me lleva. Pero no, él decía, mira, esto es una ley exacta, entonces la gente puede vivir de acuerdo con estas leyes exactas o no. Pero bueno, insisto que era un conocimiento dirigido a sus alumnos más avanzados, que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, en el libro explico cuál era su metodología con más conocimiento de causa después de haberlo leído bien, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era? Claro, ahora todo el mundo que nos está siguiendo en directo dirán, pues Gaspar, cuéntanos esa técnica, porque ahora mismo, claro, hay muchas personas que no tienen trabajo, están pasando por apuros económicos, por no hablar de los autónomos, que el otro día intentaron, por ejemplo, registrarse en la web para conseguir las ayudas que había dispuesto el gobierno y no pudieron la gran mayoría, ¿no? Hubo problemas, es decir, hay mucha gente que lo está pasando mal económicamente y quizá conocer esta técnica les pueda ayudar. ¿Cómo funciona esta técnica? Sí, a mí me gustaría, si me permites, Alex, sí, por cierto, decir de todas formas que yo, bueno, para mí es un apunte más de, cuando me refiero a este psicólogo, ¿no? Es un apunte que me gusta explicar y dejar claro en el libro, de bueno, que él también iba a la espiritualidad más profunda. O sea, no se quedaba solo en la superficie psicológica, que bueno, que de superficial no es nada, la psicología, ni mucho menos, pero que iba también hacia la profundidad de espiritualidad, el centro, lo que se ha denominado el centro de los seres humanos desde todas las religiones y tradiciones espirituales. Y él era religioso y espiritual también, ¿no? Entonces, solo me gustaría dejar claro esto porque yo cuando yo intento no dar consejos nunca, ¿no? Sí ofrecer herramientas que no son mías, sino que son de grandes maestros y grandes psicólogos. Y yo solo me veo capaz en este contexto de ofrecer herramientas para vivirlo para vivir esta situación que nos ha tocado vivir sin tanta angustia, sin tanto estrés, sabiendo que hay muchas situaciones angustiosas y estresantes, ¿no? Entonces, yo solo me veo capaz de esto, ¿no? Dicho esto, Blay lo que decía era que si desde el silencio la persona se implica a 100% en una petición, que la puede hacer a Dios o a quien sea, o al universo o a quien sea, estas plegarias suelen ser atendidas. Pero el que le tiene que poner allí toda su alma, ¿no? Y él decía, por eso muchas veces la persona en una situación desesperada, aunque no crea en Dios ni en nada de todo esto, pide, ¿no? Se entrega totalmente a la hora de pedir y hay resultados, ¿no? O sea, y algo pasa, ¿no? Y él decía que esto es una ley exacta. Yo insisto que yo no me veo capaz ni de hacer lo mío, ni de explicarlo bien así verbalmente. Escribiéndolo sí que lo escribí porque estuve consultando toda la biografía de Blay, todos los momentos en los que él hablaba de estos temas y lo intenté hacer un resumen periodístico en el mejor sentido y citando a Blay, ¿no? Pero bueno, me parece interesante que él tuviese en cuenta estos temas, ¿no? Es muy interesante, porque hoy no sé si sería posible que alguien de su talla pudiese hablar tranquilamente sobre estos temas. ¿Me quieres decir que hay censura o autocensura? Bueno, yo creo que hace unos años había más libertad exterior, ¿no? En todos los sentidos. Dejémoslo así, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, yo creo que mi apuesta es por la libertad interior porque ahí sí, evidentemente hay en estos momentos una pérdida de libertades, ¿no?
Incluso gags humorísticos que antes se hacían, ahora no se podrían hacer. Es decir, estamos en una sociedad de lo políticamente correcto, en una sociedad donde todo es tabú y en una sociedad donde hay algunos temas de los que no se puede hablar, o al menos de manera pública, porque entonces ya corres el peligro de caer en desprestigio o que te aíslen. Hay una censura evidente. Y tiene razón Gaspar cuando dice que hace unos años, yo recuerdo programas míticos, por ejemplo, La clave de José Luis Balbín, que se emitía en televisión española para toda España, luego se emitió también en Antena 3. En ese programa había expertos de todo y se hablaba de todo sin problemas. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, con el monotema que todos sabéis, os imagináis una tertulia en que hubiera afirmacionistas y negacionistas. Bueno, llamándolo así, si creemos que existen los bandos, yo no lo creo, pero bueno. Es decir, que realmente se puede hablar de estos temas sin problema porque creemos que el espectador es inteligente, tiene su criterio y él mismo decidirá porque se supone que la persona tiene libertad de opción o de decisión sobre su vida y su salud. Parece que no, que es el gobierno el que decide por él. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, yo creo que los medios de comunicación tenemos que hacer de contrapoder. Sí. Contrapoder Sí. político y económico. Sí. Y ahora mismo no hay tantos medios como a mí me gustaría que estén haciendo de contrapoder político y económico, ¿no? Ojalá, también yo siempre hago un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Esta situación es excepcional y espero y deseo que cuando pase esta situación absolutamente excepcional que nos ha tomado a todos, nos ha cogido desprevenidos, volvamos a recuperar lo que era antes la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo espero y deseo que después de esta situación todo el agua regrese a su cauce. Esperemos. ¿Tú crees, Gaspar, que volveremos a cierta normalidad? ¿O ya el mundo va a cambiar del todo y vamos a un nuevo mundo, a una nueva humanidad? Nunca regresamos al mismo sitio. Si nos fijamos, la vida, o sea, nuestra vida, nunca regresa al mismo sitio. Hay cambios, la vida es cambio, siempre hay desafíos, retos y o sea, al mismo sitio no vamos a regresar. Espero y deseo que los cambios vayan en la dirección de ampliar la conciencia, de desarrollar la conciencia humana y estos cambios importantes y tan necesarios no llegarán nunca desde el sistema político, económico, desde las instituciones o porque gane un político o gane el otro, ¿no? Llegarán, esto lo explicaba muy bien Antoni Blai Fontcuberta, desde la persona. Él decía, si las personas siguen con su grado de inmadurez, decía él, en el sentido de poco desarrollo, poco autoconocimiento, ¿no? Poco desarrollo personal, pues el mundo seguirá siendo inmaduro, las sociedades seguirán siendo inmaduras. Si hay cambios en lo personal, todo cambia, ¿no? Y yo estoy convencido de que estos cambios en lo personal se darán y ya se están dando, ¿no? La prueba la tenéis vosotros con vuestros miles de seguidores en todo el mundo, todos estos contenidos, ¿no? El seguimiento que están teniendo en Internet. Hay un cambio de conciencia, aunque sea subterráneo, aunque no esté representado por la clase política, ¿no? Aunque cuesta encontrar políticos, que los hay, pero muy pocos, ¿no? Políticos y políticas que hablen desde ahí, pero yo estoy convencido de que sí, de que llegará desde el cambio individual, ¿no? Eso está claro. Y hay que decir una cosa, que aquí siempre los metemos a todos en el mismo saco, porque también somos como somos, ¿no? Pero hay políticos que realmente están por la nueva conciencia y por la nueva manera de hacer las cosas. El problema es que esos políticos, por lo que sea, no medran o no llegan donde deberían llegar, pero que en la base, en muchos partidos políticos, hay gente que está por la nueva conciencia, por una nueva manera de relacionarse, por una nueva manera de gobernar también, por una democracia más real. Eso existe y está ahí, pero son como todos los cambios, ¿no? El cambio es personal, individual, y entonces se puede producir un cambio colectivo, pero eso ya es más paulatino. Eso lleva un tiempo y es un proceso. Yo la frase de sé el cambio que quieres ver en el mundo me la intento aplicar cada día. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, porque desde el cambio individual afectamos a la conciencia colectiva sin duda, ¿no? Entonces, si hay un cambio individual, algo cambia, aunque aparentemente nada cambie. Me quedan algunas cosas muy claras de esta entrevista. Por ejemplo, el cambio tiene que ser obviamente individual. Sé tú el cambio que quieres para este mundo. Primero,
dejando la mente de mono aparcada, esa mente de mono que dice el budismo, nada de pensar tanto en el pasado y en el futuro. Piensa en el presente, experimenta la vida, no la pienses tanto, experimenta la vida. Para eso hay diferentes técnicas, tienes el mindfulness, hay meditación, hay la respiración holotrópica, por ejemplo. Bueno, es que hay tantas técnicas, herramientas. Eso es como todo. A mí, por ejemplo, a mí la respiración me va muy bien, pero quizá a otra persona que nos está viendo le va mejor el yoga, le va mejor otro tipo de meditación. Cada técnica te tiene que resonar, o cada herramienta te tiene que resonar. Por eso en este programa también te facilitamos todo tipo de herramientas. Tú al final quédate con aquella que te resuene más y que tenga que ver más con tu esencia por algún modo. Y algo muy importante, el poder del pensamiento, el poder del sentimiento, cómo podemos cambiar o modificar nuestra realidad. Hay que ser muy conscientes de ello. Y por eso es tan importante este libro de Gaspar Hernández que nos descubre el pensamiento de Antonio Blay Fontcuberta. Y a mí me gustaría precisamente hablar del capítulo número 23 de este libro, que son las peticiones a la mente universal. Leo textualmente: hay una última lección, la de las leyes o mecanismos exactos, que la mayoría de la gente desconoce, pero que viven y sufren en su propia carne. Por eso hay épocas en que todo va mal. Las desgracias nunca vienen solas, según Blay. No es solo una frase hecha, es la expresión de un principio. Si en la persona hay algo negativo, tiende a manifestarse externamente. Y es así. ¿No os ha pasado nunca que os pasa algo negativo, que creéis que es negativo, os emperráis en eso, os obsesionáis y de repente todo empieza a ir mal? Claro, es que en ese momento es cuando tienes que parar y decir, quieto, no enfoques tu atención allí, porque si enfocas tu atención en ese pensamiento lo vas a multiplicar por 10 y por 20. Sí, esto es lo que denominaba Blay una ley exacta, ¿no? Y todos conocemos a personas que han pasado una mala racha. Dices, esta persona está pasando una mala racha, pero ¿qué le pasa, no? Que todo le va mal, ¿no? En distintas áreas de su vida. Entonces Blay decía, bueno, si la persona no se da cuenta de esta ley, las cosas le seguirán yendo mal. Él utilizaba una expresión que no se utiliza actualmente. Él hablaba de la nota mental. Decía, una nota como musical, ¿no? Mental. Y él decía, si la persona tiene una determinada nota mental, pues esa nota es la que irá reproduciendo a su alrededor en forma de circunstancias, de personas, de trabajos, y todo se irá repitiendo. El secreto, nunca mejor dicho, según Blay, era cambiar la nota mental. Hoy lo denominaríamos elevar la vibración. El término vibración, efectivamente, puede parecer un término como New Age, etcétera, que hay gente que intenta desprestigiar, pero bueno, todo está hecho de vibración. Entonces, además, se puede medir la vibración, ¿no? Como hizo el psiquiatra norteamericano Hawkins. O sea, todo se puede medir. Y esta vibración, esta nota mental, es lo que decía Blay, que tenía unas consecuencias en lo exterior, en los hechos, en nuestras relaciones, etcétera. Palabras textuales de Antonio Blay Fontcuberta. La mente se convierte en el principio activo de todo lo que la rodea. Si mantengo la idea de armonía, de comprensión, de amor, esto no solo me transformará a mí, mejorándome como persona, sino que además producirá en el exterior unos cambios que harán que vengan a mí las personas que respondan a esa nota dominante de armonía. Exacto. Y esto los que lo hemos experimentado sabemos que funciona, sabemos que es así. Y los que dicen que no funciona es porque realmente nunca lo han probado o lo han experimentado, o se han quedado sobre todo en la parte más mental. Porque eso es importante, ¿no? Gaspar, para que funcione la ley de la atracción, para poder cambiar nuestra realidad, no basta solo con pensarlo. O sea, hay que sentirlo. Lo que decía Antonio Blay, ¿no? Es decir, cuando haces una oración, pon toda la intención, pon todo el sentimiento, pon todo el deseo, como si fuera una cuestión de vida o muerte, porque si no, no funciona. Sí, claro, eso es sentir, ¿no? Efectivamente es pensamiento más emoción y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. Yo siempre invito a experimentar y por eso tampoco yo no he llegado a conclusiones ni mucho menos definitivas, ni útiles para todo el mundo, ni mucho menos. O sea, yo lo que sí que puedo decir es que conozco a personas a lo largo de estos años, ¿no? que han practicado desde este punto de vista y a los que las cosas les han ido bien. Pero también conozco lo contrario. También conozco a grandes divulgadores de estos temas que, en cambio,
no, pues siguen ahí, ¿no? O sea, no, algo ha pasado, algo falla, ¿no? Y por eso digo, son temas muy resbaladizos que lo único que podemos hacer es facilitar la información de gente que nos merezca credibilidad, ¿no? De buenos profesionales, buenos psicólogos, buenos terapeutas, en este caso un gran referente de la psicología, y que cada cual experimente. O sea, solo podemos invitar a experimentar y a ver qué sucede, ¿no? Pero Blay decía que es una ley exacta, yo nunca me atrevería a decir que es una ley exacta, ¿no? O sea, que cada cual vaya, lo pruebe y lo experimente, ¿no? Pero aún y así, todos conocemos a personas que están en el amor, que son puro amor, que vibran desde el amor, y efectivamente dices, bueno, wow, qué cambio, ¿no? O sea, qué persona, ¿no? Y te das cuenta de que sí, que están en una nota mental muy distinta a la persona que vibra desde el resentimiento, desde la rabia, desde la queja constante, ¿no? La persona que está en la queja constante, en el juicio constante, en la crítica constante, esto se da mucho a través de Internet. Esta persona no es libre, porque es esclava de sus propias reacciones, ¿no? De sus propios automatismos, ¿no? Esa persona no es libre, ¿no? La persona libre, interiormente libre, es la que antes de reaccionar, antes de actuar, puede parar y decidir, esto es la auténtica libertad interior, decidir cómo voy a actuar y no cómo voy a reaccionar. Blay también decía, es que somos como máquinas de tabaco. Él fumaba Chester en aquella época, ¿no? Y decía, somos máquinas de tabaco que apretas el botón y te sale un Chester, ¿no? Entonces, la otra persona o la vida, ¿no? Las circunstancias nos dicen, nos insultan o nos dicen no sé qué, y nosotros ya reaccionamos ofreciendo automáticamente, ¿no? Como si fuésemos máquinas de tabaco, ¿no? Qué bueno. Somos esclavos de nosotros mismos. Esclavos de nuestra mente. Tenemos que liberarnos de esa cárcel mental. Hay un documental, que si no lo habéis visto aún, lo tenéis que ver, lo podéis ver en Netflix, que es El dilema de las redes, donde se habla realmente de cómo nos hemos vuelto esclavos de las redes, esclavos del móvil, esclavos del portátil, esclavos de la tablet. Y buscamos siempre esa dosis de dopamina o ese reconocimiento, o buscamos la emoción precisamente fuera, en las redes, ¿no? Sí. Y liberarse de verdad, conectar con esa libertad interior, como dice el nuevo libro de Gaspar Hernández, eso que realmente nos va a hacer gente empoderada y va a hacer que seamos libres de verdad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a veces la ley de la atracción no funciona o no funciona como quizá debería funcionar, porque nos centramos mucho en el éxito material, ¿no? En lo que hay fuera, es decir, yo voy a hacer la ley de la atracción y tengo que conseguir esa cantidad de dinero, o ese coche, o esa casa, o incluso esa persona. Pero lo que uno se olvida es que entonces sigue dependiendo del exterior para ser feliz, ¿no? Es decir, Exacto. Claro, es decir, la ley de la atracción, de lo que se trata, al menos yo así lo he entendido a lo largo de los años y de haber leído y entrevistado pues, a muchos invitados en este programa, se trata de elevar tu nivel de vibración, como dice Antonio Blay, ¿no? Es decir, si tú subes tu nivel de vibración, ya no estás en la carencia, no estás en la necesidad. No necesitas ese éxito material para ser feliz, lo cual no quiere decir que a partir de esa felicidad, de esa paz interior, esa libertad, tú puedas conseguir ese éxito, pero también lo consigues de otra manera. Ya no dependes de él. Y curiosamente, como ya no dependes de él, pues tienes más éxito aún. E incluso tienes éxitos inesperados, porque a veces la imaginación se queda corta con lo que el universo, la vida, te puede traer. No nos abrimos al misterio de la vida y tiene que estar todo siempre muy pautado. Exacto, y para mí la apertura al misterio de la vida es intentar siempre vivir en presente, sin expectativas, con ilusión, eso sí, con ilusiones, pero sin expectativas y queriendo mandar a la vida, ¿no? De modo que las cosas tienen que ser de un modo, de otro. Y para mí la clave efectivamente es vivir desde el presente. Me gustaría añadir una pequeña cosa, si me permites, Alex, solo sobre tu comentario relacionado con las redes sociales. Solo a mí me gustaría hacer un llamamiento en la medida de lo posible, si alguien se siente identificado, para no continuar sembrando más inconsciencia al mundo a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son un gran invento, están muy bien, pero cuando las cargamos de negatividad, pues de ahí sale humo
muchas veces con mucha inconsciencia, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora la oportunidad de ahora, esta situación es una buena oportunidad para intentar construir todos y todas desde la consciencia, ¿no? Mira, con el tiempo que hoy os podéis ahorrar en discusiones estériles en las redes sociales, os podéis leer este libro de Gaspar Hernández, que eso seguro que os va a dar mucha más felicidad, mucha más paz interior y podéis alcanzar la libertad interior. Un libro que obviamente se puede conseguir en todas las librerías, editado por Diana, que es una colección de la que ya os hablamos el otro día, un sello editorial, que la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes, como una aplicación también. Hay una aplicación en Alexa, si tenéis dispositivos Alexa, o también a través de Google Play Store os podéis descargar la aplicación de Alexa. Hay una skill que se llama así, que se llama Diana, y hay meditaciones de Sergi Torres. Bueno, está muy bien, la verdad, con música también de Ravi Ramoneda, que lo tuvimos el otro día en el programa y nos comentó. Está muy bien lo que está haciendo Diana y se nota que apuesta por la calidad en este libro, La libertad interior. Gaspar, muchas gracias. Un placer. Alex, muchísimas gracias. Hasta pronto.